Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Om Mama Yamba. Shalom Aleichem. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Shalom Alfonso. ¿Se escucha bien? Mientras esperamos que entren el resto de los amigos, vamos a, como de costumbre, escuchar un nigún para ir templando la mente, los sentimientos. Un nigún del Rav Ginsburg, como de costumbre. Shalom, Lourdes, Anerusa, no sé exactamente quién eres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es Anjerusan? Quiero conocerte. Ese es el nombre. Seguramente no fue puesto en la Torá, sino que simplemente en el sistema Wizik. Ángel. ¿De dónde eres?
¿De dónde eres, Ángel? Bienvenido. Bienvenido, Ángel. Y no recuerdo si has estado antes, pero de todas maneras quiero recordarles que para antes de comenzar la clase tienen que tener preparados varias cosas, entre ellas una botella de algún espíritu para decirle Jaime, hacer un brindis por la salud, por la felicidad, el bienestar de todos. Tienen que tener preparada una alcancía, una pushke, ocuparse de acá, para ponerse de acá. Ya vamos a ver cómo es. Tienen que tener preparados un poco de alguna galletita o alguna masita dulce para comer antes de decirle Jaime. Tienen que haber ingresado en el espacio divino, en el cubo mágico donde vamos a meditar acerca de las cosas de Torá, que enseguida vamos a comenzar a contarles. Shalom Luis, desde El Salvador. Don Alfonso, sé que con dificultad he conseguido un lugar donde vernos, donde la transmisión por internet. Y como tenemos mucha gente invitada, y tratamos de invitar a todos a la mayor cantidad de cursos posibles, vamos a ir explicando lo del cubo mágico y de el método que utilizamos para enseñar Hasidut y Kabbalah, conectarnos con la Torá, conectarnos con el Creador, con nuestra alma. Habíamos dicho que el alma tiene sus fuerzas interiores y tiene sus vestimentas. Como todo lo que nosotros conocemos en el mundo material tiene su origen y su contrapartida en el mundo espiritual, y justamente esa es una de las formas en que la Kabbalah estudia y nos hace comprender las cosas espirituales que nosotros no podemos percibir. En especial el Hasidut toma la Kabbalah y aplica parábolas y ejemplos que tienen que ver con nuestra realidad material y sobre todo con el cuerpo y el ser humano en general. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo y un alma. Y los que van ingresando tarde, por favor no se disculpen porque estamos en internet y estamos posiblemente a decenas de miles de kilómetros de distancia. Entonces igual les vamos a dar 5 o 10 minutos como siempre para ingresar. Mientras tanto vamos entrando en calor. Muy bien, tenemos muchos países representados. A veces tenemos
Suecia, Australia. Hoy tenemos bastante de América y de España. Ruth Mayen, ¿de dónde eres? Y cada uno que no haya dicho de dónde viene, por favor, cuéntenme ahora de qué país, en qué país se encuentran. Es una sensación muy especial. Ver cómo el mundo se está llenando y está siendo rodeado por la palabra de Dios, así como dijo el profeta que en el final de los tiempos el mundo va a estar rodeado y permeado por el conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Sí, yo les quería decir que voy a tratar en este momento, si no perturba mucho la clase, de adaptar un poco este texto al tamaño de la pantalla que tenemos. Vamos a, si me dan un par de minutos, lo voy a copiar de una manera más prolija para este medio. Y mientras tanto les quería decir que esto que estamos haciendo es un esfuerzo tanto de ustedes como de nosotros, y en especial de todos los tzadikim que vivieron hasta este momento en cumplir con la voluntad de Dios, y en especial la voluntad de Dios es tener una morada en este mundo material, este mundo el más bajo que existe. A ver ahora cómo sale el texto. Bueno, salieron algunas palabras fuera de lugar, pero parece que está un poco mejor. Entonces decíamos que la Kabbalah y el Hasidut, este es el libro fundamental del Hasidut, explica lo que es la divinidad, lo que es la espiritualidad, a través de traer ejemplos de nuestro mundo material. Y a su vez, como nosotros no tenemos percepción de lo espiritual, entonces a través de conocer cómo es este mundo, podemos entender a Kadosh Baruj Hu, cuál es su intención, qué somos, cómo estamos formados, sobre todo qué es lo que venimos a hacer este mundo, dónde nos encontramos, tanto física como espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente, cómo podemos relacionarlos con nuestro mundo exterior de la mejor manera posible, de tal manera que tengamos una vida armoniosa, en el sentido de que lo que realizamos sea positivo y esté en concordancia con la finalidad de la creación de los mundos. Esto que estamos estudiando ahora lo pueden encontrar en internet, en el web de Chabad.org,
Ahora les voy a pasar el link. Allí está el estudio del Tanya, que está dividido por cada uno de los días del año, por supuesto del año judío, del calendario hebreo, de acuerdo con la Torá. Y comenzamos el 19 de Kislev, unos días antes, el 19 de Kislev comenzamos a estudiar todo el libro de Tanya, y de acuerdo a cómo está dividido, si estudiamos de acuerdo al orden que nos indica el libro, podemos terminar de estudiarlo durante un año. Nosotros, como estudiamos una vez por semana, posiblemente tardaremos un poco más en terminar de estudiarlo, pero de todas maneras es algo que uno tiene que estudiar y seguir estudiando toda la vida. Tenemos muchas cosas que agregar sobre este tema, vamos a tratar de ordenarnos un poco. Decíamos que comenzamos a estudiar este libro para el 19 de Kislev, y así en todo el mundo miles y decenas de miles de personas comienzan el 19 de Kislev a estudiarlo, porque el 19 de Kislev es el día de la liberación del autor de este libro, que como ustedes saben es el primer rebbe de Chabad llamado Shneor Zalman, un discípulo del Magid de Mesrich, que a su vez fue discípulo del Baal Shem Tov, y es el creador del movimiento Chabad, Lubavitch. Lubavitch porque fue la ciudad donde se encontraba, donde fue impreso el libro y donde se encontraba el autor. Y Chabad, porque Chabad son las iniciales de Jochma, Binah y Da'at. Hay distintas formas de conectarse con Dios. Hay una forma que es inconsciente, que automáticamente todos estamos conectados a través de ello. A través de lo que llamamos en Kabbalah la sefirá de la corona, o Keter. Ese inconsciente, en ese inconsciente recibimos constantemente la influencia y las órdenes de HaKadosh Baruj Hu, en el inconsciente profundo. A medida que el inconsciente ese se va haciendo más exterior, se va acercando más a la conciencia, va siendo influenciado por nuestra vida, por nuestro entorno y nuestra actitud, nuestra mente, nuestros sentimientos. Entonces se van incorporando a ese inconsciente cosas que pertenecen a este mundo, que a veces pueden ser positivas, a veces negativas. Positivas si nos ayudan a revelar ese inconsciente profundo que llamamos la corona la cabeza superior de la corona, que se llama Emuná o fe. Y las partes que pueden ser influenciables son las dos coronas inferiores, que una intermedia se llama Tanug o placer, que es la parte más interior de la corona. La primera parte, que es la fe o emuná, es algo que comprende a todo. Es algo completamente infinito, que está por encima de lo que es interior o exterior, de lo que es luz y recipiente, mejor dicho, luz y oscuridad, lo que es contenido y recipiente. Ahora, la corona, como todas las sefirot y todas las cosas
en la creación tiene una parte interior y otra parte exterior. La parte interior de la corona, que en Kabbalah es llamado Atik Yomim, se llama Tanuk o placer. La parte exterior de la corona se llama voluntad o razón. Entonces, como el Tanuk es más interior, es más oculto, nosotros sentimos placer por cosas, pero no sabemos muy bien por qué. En cambio, la voluntad, como es más exterior y está más en contacto, por lo tanto, con la parte consciente, con la mente y los sentimientos, entonces es más superficial y digamos que sería más influenciable por nuestras actividades diarias. Nosotros podemos tener deseo, voluntad o deseo, son sinónimos de razón, de la parte exterior de la corona, o sea, la parte más superficial del inconsciente, de la cual nosotros tenemos más idea de por qué queremos hacer las cosas. De todas maneras, pertenece al inconsciente, o sea que para que nosotros sepamos por qué queremos hacer las cosas, tenemos que pensar. Entonces el pensamiento es la conexión entre nuestros motivos interiores y la acción final que vamos a desarrollar. Nuestros motivos interiores entonces son el inconsciente o Keter o corona, y la acción es la última de las Sefirot, la que está más abajo, que se llama Malhut. En el medio hay toda una serie de Sefirot o canales de energía que van dándole cada una un matiz diferente a esa motivación inconsciente. Entonces, de acuerdo a ellos, va a resultar una acción determinada. Y como se dice en Hasidut, lo principal es la acción. Lo principal es que esa voluntad, que ese placer, que esa fe inconsciente que nosotros tenemos, sea llevada a la práctica, que actúe de manera de acción, de manera que haga un efecto en este mundo. Entonces, podemos decir, para generalizar, la primera cosa es que la finalidad por la cual cada uno de nosotros, cada una de las personas que existen y existieron y existirán, están en este mundo, es que tenemos que hacer una acción, tenemos que modificar de alguna manera el mundo este donde nos encontramos, para que así llevemos a cabo nuestra finalidad. Entonces, de aquí derivamos dos cosas. Primero, que si nosotros hacemos fluir esa voluntad, ese inconsciente, hacia una acción determinada, la energía que fluye a través de todas las sefirot, las 3 sefirot mentales y las 6 sefirot sentimentales o cualidades del corazón, fluyen también, y se produce un círculo de retroalimentación por el cual nosotros recibimos energía, recibimos vitalidad de Akadosh Baruj Hu, y esa vitalidad, al ser utilizada, vuelve a elevarse en forma de feedback, en forma de luz que vuelve, y entonces allí en lo alto, ese efecto, esa luz que retornamos al Creador, hace que recibamos una nueva luz directa, una nueva luz desde arriba, que empieza nuevamente por el inconsciente, para que, si hacemos las cosas como corresponde, nos dan más fuerza para seguir haciéndolo y hagamos más cosas. Y si hacemos las cosas que no corresponden, entonces se corta el flujo que Akadosh Baruj Hu nos envía desde arriba, y entonces
se produce lo que nosotros llamamos sufrimiento o frustración, o de acuerdo en qué punto, en qué sefirot se produce el estancamiento o la oscuridad o la falta de vitalidad, entonces nosotros vemos que tenemos un defecto que arreglar. Entonces esa es una de las consecuencias que sacamos de este proceso, recibir energía y de tener una misión en este mundo, que a través de la acción que nosotros realizamos es como recibimos nuevas energías para poder seguir existiendo de una manera fructífera. Entonces, pero la otra parte es todo lo que sucede en el medio. Y allí en el medio están los sentimientos y está la mente. Entonces hablamos de las tres vestimentas del alma: el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento tiene tres etapas. Una etapa inicial que nosotros llamamos Jochma, que es la conexión inicial de esa parte exterior de la corona, donde se revela en forma consciente cuál es nuestra voluntad, en forma de una chispa o de un rayo de luminosidad que es tan inespecífico, es tan difuso y tan rápido, que si no es captado inmediatamente por Binah, por el entendimiento, la segunda sefirá, entonces se pierde y no llegamos nunca a entender de qué se trata. Entonces la parte principal del pensamiento es la razón, el razonamiento, el tratar de descifrar, de investigar, de delimitar cuál es esa idea que surgió del inconsciente a través de Jochma. Y esa es la tarea de Binah. Ahora, eso que nosotros estamos diciendo es simplemente una parte que está dentro nuestro. Todavía está muy lejos de llegar a hacer una acción. Es simplemente una forma de empezar a entender de qué se trata lo que estamos recibiendo desde arriba. Tiene que haber una forma de conectar el pensamiento con los sentimientos, porque los sentimientos son los que van a llevar a la acción. El pensamiento es algo entre yo y mí mismo. Yo pienso para mí. Incluso cuando yo hablo de mí, cuando medito acerca de mí, no hablo de nombres, yo no me llamo por mi nombre, sino que yo y mi pensamiento somos uno. En cambio, cuando hablo de los sentimientos, hay una parte de los sentimientos que están conectados con la mente, que son los tres primeros de arriba: Gesed, Geburah y Tiferet, bondad, rigor y belleza, que como ya son sentimientos tienen un grado de revelación más externo, más superficial, pero todavía es algo, esos sentimientos son cosas que yo solo percibo. Si yo siento bondad o odio o miedo, todavía no es algo que pueda ser percibido por el mundo exterior. En cambio, las tres sefirot inferiores de las 6 cualidades del corazón, que son Netzach, Od y Yesod, en el árbol de las sefirot, todas estas explicaciones para entender de lo que estamos hablando y ver algunos esquemas, pueden verlo en nuestra página de Kabbalah, en la parte de conceptos básicos de Kabbalah. Aquí les pongo el link para que tomen
estudien un poco todo lo que dice allí y van a tener una imagen más estructurada de lo que estoy hablando, pero tienen que tener en mente constantemente que tenemos el inconsciente, donde el alma se expresa a sí misma, pero nosotros no tenemos conciencia de ella, y tenemos las vestimentas del alma, que son el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, estas tres sefirot que decíamos, Netzach, Od y Esod, son sentimientos, pero que se refieren a nuestra relación con el exterior, con la persona a la que los queremos conectar. Cómo vamos a encarar nuestra acción, aunque todavía no es acción. Entonces, de acuerdo a cuál fue nuestro razonamiento, de acuerdo a cómo es nuestro grado de bondad y de rigor y el equilibrio entre ellos dos, que es Tiferet, o armonía o belleza, entonces vamos a tener un Netzach, que es victoria o eternidad, que es nuestra capacidad de conectarnos con el mundo exterior de una manera segura, triunfo, en forma de influenciar al mundo exterior activamente, por un lado, y tiene que estar equilibrado por otro lado por Hod, que es el reconocimiento de saber que si nos conectamos con otra persona, tenemos que, por un lado, saber que él también tiene su existencia y tenemos que conectarnos de manera que el otro pueda recibir y pueda aceptar nuestra acción. Y en caso de que nosotros recibamos una acción del exterior, esa sefirá de Hod nos va a servir para ser agradecidos y reconocer lo que están haciendo por nosotros, y de esa manera tener un feedback también, que del otro lado haya una voluntad de seguir influenciando. Esas dos sefirot están equilibradas en la tercera sefirá, que desde arriba para abajo es la novena, que se llama Yesod o fundamento, que es la que está conectada con Malhut. Ese fundamento que en el cuerpo está representado por el órgano sexual masculino, se conecta con Malhut, que es la acción. Entonces, acá vemos una forma en que actúan las sefirot, y vemos que para tener sentimientos correctos y una acción adecuada, debemos traducir el idioma del inconsciente, o sea, cuál es la voluntad de Akadosh Baruj Hu, que expresada en el alma, para que el alma se exprese correctamente. Entonces necesitamos que el pensamiento sea correcto. A veces nosotros no tenemos mucha posibilidad de cambiar nuestros sentimientos. Incluso cada persona fue creada con una mayor predisposición a la bondad, otros al rigor, y así cada uno como fue creado. Pero sí tenemos la posibilidad de cambiar nuestro pensamiento. Si nosotros razonamos y vemos que nuestro comportamiento, nuestras ideas, nuestra forma de enfocar el mundo y de conectarnos con Dios no es una forma productiva, no es algo que nos beneficia a nosotros y nos beneficia a los demás, entonces tenemos la posibilidad de buscar una forma mejor de razonar. Y es importante saber que si uno tiene intención de cambiar y de saber más y de ser una persona mejor y servir mejor a Dios, esa intención misma, que la intención tiene que ver con el deseo, con esa sefirá de razón o voluntad, el deseo de que suceda todo esto que estamos diciendo. Entonces HaKadosh Baruj Hu nos envía una vitalidad y nos ayuda, tanto espiritual como materialmente, para que
se cumpla ese deseo de ser personas mejores y también de tener una vida mejor junto con todos los que nos rodean y de hacer de este un mundo mejor. Entonces, esa es una forma de explicar cómo es la estructura interior nuestra. Y de eso se ocupa especialmente el Hasidut. Por eso el libro que estamos estudiando fue escrito por el autor de tal manera que utilicemos la Jochma, Binah y Da'at de una manera, de una forma que sea de acuerdo con la Torah y que todos los pensamientos nuestros surjan de la Torah y de los sabios que descubrieron todas las partes secretas de la Torah. Y a eso viene toda la explicación que estamos dando. Por eso el movimiento de este Rebbe se llama Chabad, porque el hincapié es en cambiar nuestra mentalidad y utilizar nuestro razonamiento para encauzar nuestros sentimientos hacia una acción correcta. Porque no tenemos que olvidarnos que lo principal es la acción, y el objetivo del pensamiento es encauzar los sentimientos. Entonces la mente en realidad es simplemente un instrumento para todo eso. Sinorot significa tubos o canales. Entonces, este flujo de energía del cual estamos hablando, que pasan de una sefirá a la otra, se transmite a través de canales o tsinorot. Vasos serían recipientes. La traducción de la palabra hebrea tsinor es canal o tubo, como una red de canales que conectan distintos centros. Es como en el cuerpo, que para que el cerebro llegue al órgano que quiere utilizar para realizar determinada acción o para percibir, como el ojo, el oído, la mano, cada una de esas cosas. Ahora que lo pienso bien, vasos también se refiere, por ejemplo, a los vasos sanguíneos, así que también se podría llamar vasos, pero yo lo asocié con un vaso que recibe agua. Entonces un vaso sería un recipiente que sería más parecido a lo que llamamos sefirot, o a los recipientes que contienen la luz que hay dentro de la sefirot. Claro, tiene el vaso, digamos que tiene dos acepciones. Una es el estilo de canal, y también vaso es un vaso que, gracias a que me has recordado, después de toda la explicación que di, nos hemos hecho Lejaim. Así que cada uno levante su vaso con la bebida que más le guste y vamos a decir una bendición para que Akadosh Baruj Hu. Una bendición es un reconocimiento que todo lo que Akadosh Baruj Hu, todo lo que poseemos es porque Él nos lo da. Entonces vamos a decir una bendición en hebreo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ni'ah bidbaro. Cuando no vamos a entrar ahora en las distintas leyes de las bendiciones de los alimentos, pero en general las bebidas se dice esta bendición, aparte de decir Lejaim a todos,
se dice esta bendición, que significa: bendito eres tú, Dios del universo, que creó todo con su palabra. Entonces esa es una forma de reconocer una aplicación gráfica de lo que es la Sefirá de Hod, y gracias a ese reconocimiento, entonces el Lehaim sirve para traer vida. Lehaim quiere decir para la vida. Entonces, cuando decimos Lehaim, hacemos un pedido a Kadosh Baruj Hu de que nos siga dando su vitalidad, y esa vitalidad se transforme en bendición de sustento, de hijos, de salud, y que veamos Bezrat Hashem pronto en nuestros días la revelación de la luz de Dios infinita con la llegada del Mashiach y la redención para todo el pueblo judío y para todo el mundo en general, porque el trabajo que estamos haciendo ahora, aunque este libro fue escrito en principio para los judíos, sin embargo, decíamos la vez anterior que el Rebbe explicó que hay una serie, que espero que sean muchos millones, en los pueblos que se llaman justos de las naciones, que todavía no son judíos, pero que están muy cerca, o sea que su alma es muy parecida a la del judío, está muy cerca de Dios y dentro de su cuerpo, y entonces para ellos también está escrito este libro, y ellos son los que en el mundo por venir también van a transformarse en judíos, además de todos los conversos que se van convirtiendo durante la época del Galut, del exilio. Todo está escrito que todas las personas que en este momento se tratan de acercar a Kadosh Baruj Hu, cumpliendo con los 7 preceptos de los Benei Noach y tratando de hacer bien al mundo, de estudiar Torah y de apoyar la tarea de los judíos para producir esta revelación, entonces ellos también van a ser transformados en judíos, o sea que van a tener una revelación, un trabajo especial para disfrutar todos juntos del mundo por venir, que es una especie de Gan Eden, pero mucho más superior. Entonces, para eso vamos a hacer la segunda cosa, que es poner Sedaká. Vamos a tomar una moneda. Yo les muestro aquí una moneda de un shekel, que es la moneda básica de Israel. Muy bien. Entonces ponemos la moneda de Tzedaká y decimos: Tzedaká tatzil mimavet, grande la Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que acerca la Geulá, grande es la Tzedaká que acerca la redención para todos los seres humanos que quieren acercarse a Dios. Todo esto que estamos hablando es para entender por qué estamos estudiando este libro y a qué nos quiere llevar. En la clase de Hasidut del domingo que viene vamos a tratar de explicar un poco lo que es el tema de la esencia de Dios, la luz infinita, que es la revelación de su esencia al exterior, lo que es el Tzimtzum, la contracción para que haya un lugar donde se puedan crear los mundos, lo que es la revelación de esa luz a través del Tzimtzum, de la contracción, el Reshimu y todas las cosas que estuvimos hablando últimamente, que hemos dado nada más que algunas pequeñas ideas, y hay mucho que hablar.
Los Jajamim durante todos estos siglos estuvieron escribiendo cientos y miles de libros acerca de esto, así que se pueden imaginar que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es nada más que un pequeño comienzo. Así que prepárense y empiecen a disfrutar, están en el camino. Y uno de los secretos es saber que lo principal es ponerse a andar, porque el hombre en sí y ninguna criatura creada en cualquiera de los mundos puede llegar por sí mismo a la plenitud, a ser completo y digamos a la redención personal 100%, por más sadik, por más grande que sea, sino que el tema es desde el punto de partida donde Akadosh Baruj Hu nos puso. Entonces, a partir de allí, empezar a andar, y Akadosh Baruj Hu, por encima de nuestra fuerza, en forma milagrosa, va a hacer que en determinado momento se produzca un salto cuántico, como le gusta decir a Rav Ginsburg, que está muy por encima de nuestro razonamiento y de nuestra comprensión, y es muy superior a todo lo que podamos desear y que hayamos conocido hasta ahora. Y en ese momento se va a producir que de repente hemos llegado a la meta, pero eso solamente a través de que Akadosh Baruj Hu nos tome con su mano y nos lleve en ese salto cuántico, como por un agujero negro, hacia ese universo nuevo que nosotros no conocemos y tanto queremos conocer. Entonces, volvamos a nuestro libro. Dice, leíamos las veces anteriores, que el libro es una recopilación de enseñanzas, de discursos hasídicos y de cartas escritas por el Admur HaZaken. Admur HaZaken quiere decir Admur, quiere decir Adoneinu Moreinu Berrabeinu, nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Rabo, nuestro Pastor. Zaken quiere decir anciano, y es conocido así porque justamente fue el primer Rebbe de Chabad, y ese nombre fue puesto por sus descendientes y sus Hasidim. Hasta ahora contamos algunas historias y tratamos de dar una semblanza de quién fue este Rebbe, en general de lo que es un Rebbe, para que tengan en mente que todo lo que está escrito acá fue escrito de una manera pensada durante 20 años y una recopilación de la sabiduría de miles de años, de tal manera que sirva para el propósito de transmitir las enseñanzas del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov fue la última escala de la revelación de la Kabbalah, de la parte interior de la Torah, y su intención fue que se expandan sus manantiales de sabiduría, los manantiales de la Torah, a todas partes, hasta el rincón más lejano, hasta la parte más oscura del universo, y en ese momento, tal como le dijo el Mashiach va a venir y va a traer la redención. Entonces, a través que nosotros estudiamos esto, en la forma de Chabad, a través de la mente, para refinar nuestros sentimientos y hacer acciones correctas, entonces tenemos que tener la intención en cada uno de nuestros pensamientos y en cada una de nuestras acciones que lo que estamos haciendo está trayendo al Mashiach. No que posiblemente lo que hagamos vaya a traer al Mashiach. Si nosotros actuamos en concordancia con las instrucciones que nos están dando en este libro, entonces nosotros tenemos la seguridad que lo que estamos haciendo es un acto
en avance de el refinamiento del mundo y la llegada del Mashiach. Y esto es para que sepan que muchos son los esfuerzos del hombre, pero la palabra de Dios es la que se cumple. Entonces, estos casi 7.000 millones de personas que hay en el mundo están tratando, cada uno de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a sus instintos, de tratar de sobrevivir. En realidad, la mayoría de las personas simplemente trata de sobrevivir. Son como hormigas que van de un lado para el otro, esperando que en determinado momento de sus vidas pase algo, o como decíamos la vez pasada, que tratar de que no pase algo, de que no esté peor de lo que está. Pero yo estoy seguro que los que estamos acá en este momento y los que van a escuchar luego estas palabras quieren un poco más que todo eso. Están constantemente con el deseo de que este mundo cambie para mejor, y no solamente que cambie, sino que se transforme en algo completamente diferente. Y bueno, estamos hablando de esto constantemente. Entonces, este libro, esta recopilación de enseñanzas se llama Likutei Amarim Tanya. Tanya es la primera palabra del libro del primer capítulo del libro, que es la primera palabra de una enseñanza del Talmud, que, bueno, cuando lleguemos al primer capítulo vamos a hablar más en profundidad de eso. Pero el tema es esta frase. La base de toda esta enseñanza es un versículo del libro de la Torá, que dice: porque esta cosa está muy cercana a ti, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Entonces, habíamos explicado la vez anterior que a ti es tu esencia, tu alma, el hombre como una integridad. En tu boca es el pensamiento. La boca representa lo que yo estoy hablando ahora, en definitiva es lo que estoy pensando. A veces la boca dice una cosa y el pensamiento es otro, pero cuando uno trata de ser sincero, trata de decir lo que uno está pensando a través de su boca. En tu corazón significa que es cercana a tus sentimientos, para que sea hecha. Entonces es, en resumen, lo que tratamos de explicar hasta ahora. Está escrito que, así como Akadosh Baruj Hu le pide a los seres humanos que cumplan los preceptos, él también los cumple allá arriba. Así, por ejemplo, dicen que como el judío se pone tefilim todos los días para rezar, también Akadosh Baruj Hu se pone sus tefilim. Pero hay que saber, y eso es algo que en este momento está trayendo muchos problemas, siempre sucedió, pero últimamente se ve más evidente que se toman las palabras textuales de la Torá y de la Kabbalah, y no tiene que ser así. Otra vez, la Torá es la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, pero escrita en palabras del hombre, en un idioma que el hombre puede aceptar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que Dios, como está escrito, Dios arrojó guijarros y creó el mundo,
uno podría estar pensando que estábamos hablando de una mitología de alguna tribu indígena o de una deidad asiática, Hazu Shalom. Pero eso es si es tomado textualmente. Para entender de qué se trata y cuál es la intención de esta parábola, tenemos que saber lo siguiente. Decíamos antes que la mente dirige los sentimientos y dirige todos los órganos del cuerpo. Entonces, así como el ojo tiene la capacidad de ver, esa capacidad de ver es utilizada por la mente para recibir la información del exterior a través de lo que se ve, o sea, de la luz que capta el órgano del ojo. Cada órgano tiene una función especial y tiene una estructura adecuada a su funcionamiento. Pero si nosotros agarramos un ojo fuera del cuerpo, desconectado del cerebro, ese ojo, por más que estén funcionando todas sus células, ese ojo no ve nada. Porque para que ese órgano tenga la posibilidad de ver, necesita recibir el poder de la visión. El poder de la visión es una fuerza interior, espiritual, que Akadosh Baruj Hu puso en el órgano de la vista, así como puso el poder de escuchar en el oído. Ahora, como en el mundo físico el ojo recibe la luz y la transforma en estímulos eléctricos que pasan a través de las neuronas y van al cerebro, y el cerebro capta, en realidad no está captando la luz que recibe el ojo, sino que está recibiendo la señal eléctrica que pasa por la neurona, y allí la procesa. Así pasa espiritualmente también. La vitalidad que tiene el ojo también tiene su origen en la mente. En la mente está en potencia esa vitalidad de ver que está incluida en la mano, en el ojo, perdón, o la capacidad de escribir o de pintar que está investida en la mano. Entonces, si yo digo que Akadosh Baruj Hu tiró una piedra, arrojó una piedra y creó el mundo, estoy diciendo que utilizó su poder de alejamiento. Los sabios quieren explicar a través de esa parábola que Akadosh Baruj Hu, para poder crear una realidad material, tuvo que alejarse y ocultarse. Y a pesar de que esto que estoy diciendo también es una parábola, porque para Dios no existe ocultamiento ni alejamiento, simplemente es algo que es visto desde abajo, desde el mundo, desde la percepción humana. Es una forma de entender lo que pasa en la divinidad, pero nunca tenemos que caer en la equivocación de tomarlo en forma textual. Por eso no es correcto, por ejemplo, tomar el libro del Zohar, leer el libro del Zohar. Por supuesto la mayoría no entiende lo que está escrito porque está escrito en arameo, pero incluso si lo leyeran en arameo tampoco tendrían que tomar en forma textual lo que está escrito allí, porque lo que quiso decir Rabbi Shimon Bar Yochai y todos los sabios que figuran en el Zohar se están refiriendo a cosas divinas a través de ejemplos materiales. Entonces, si nosotros lo leemos en castellano, será mucho más difícil todavía de entender qué es lo que quisieron decir aquellos sabios.
en caso de que uno quiera estudiar el Zohar, así como este libro, y así como todo el Hasidut, trae muchos ejemplos materiales para entender la divinidad. Nunca hay que tomarlos en forma textual. Simplemente, cuando yo digo las manos de Akadosh Baruj Hu, o que Akadosh Baruj Hu quiso, representando su voluntad, o que los ojos de Dios están puestos en la tierra de Israel todo el año, no nos tenemos que imaginar, vuelvo a repetir, no nos tenemos que imaginar a una persona que está ahí en el cielo mirándonos. Nos estamos refiriendo a algo que nosotros no entendemos. Y si hacemos eso, al igual que hacer figuras de los ángeles o invocar ángeles, estamos cayendo en el pecado de la idolatría. Estamos pensando que algo material es Dios, o que Dios tiene alguna cualidad o tiene alguna limitación que tienen los seres creados. En resumen, digamos. Es el principio de la idolatría y del pecado. El pecado no es simplemente algo que nosotros tenemos que evitar porque recibiremos un castigo. Al contrario, nuestra concepción o la concepción de la Torá del pecado es un alejamiento de nosotros, que nosotros producimos un alejamiento de Dios. Los estamos alejando, porque Akadosh Baruj Hu está cerca nuestro constantemente. Y por eso dice, si leemos de vuelta esta frase, vamos a ver nuevos aspectos de acuerdo a lo que estuvimos hablando, porque esta cosa se refiere a la Torá, a la enseñanza que transmite Akadosh Baruj Hu a través de la Torá, está muy cercana a ti, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Entonces, tenemos que saber que eso está muy cerca nuestro, que Akadosh Baruj Hu es un todo abarcador, una esencia absoluta que todo lo comprende, y que tenemos que entender que un Rebbe es un ser humano que a través de que refinó su pensamiento, sus sentimientos y sus acciones, su inconsciente se transmite en forma clara y sin deformaciones hacia el exterior, o sea que a través de él, a través de su palabra y su acción, se está expresando a Akadosh Baruj Hu. Pero eso no quiere decir que esa persona sea Akadosh Baruj Hu, y en eso cayeron hace 2000 años con el hombre aquel, y no podemos terminar de explicar esto constantemente, porque cuando uno está sentado en una yeshiva, en un centro de estudios entre judíos, y sobre todo acá en Israel, uno no está pensando en eso, está bastante alejado. La mente de la persona que estudia Torah está bastante alejada de esas influencias. Pero yo sé que ustedes están inmersos en un mundo donde rige el otro lado. Entonces, necesito aclarárselo constantemente. Es verdad, varias veces hemos dicho que la traducción no es más que otro ejemplo de lo que es la parábola y a lo que nos estamos refiriendo. En realidad, el versículo dice: Ki karov eleja adavar meod, befijo vivaja la azoto. Ki karov quiere decir porque está muy cerca, eleja de ti, adavar. Adavar significa
la cosa, pero cuando davar es una palabra con muchos significados, una palabra muy linda en hebreo. Por ejemplo, el libro de Devarim, quiere decir, está escrito como palabras, porque Dvar, Dalet Bet Resh, es la raíz de la palabra del verbo ledaber, que es hablar, verbo. Entonces, por eso cuando leemos las traducciones, a mí me hubiera encantado poner el texto en hebreo e ir traduciéndolo online, pero yo sé que para ustedes es muy dificultoso, en algún momento lo vamos a hacer. Por eso estamos dando las clases de hebreo y es importante que asistan, porque yo constantemente estoy dándoles palabras en hebreo para que su oído vaya familiarizándose, vaya endulzándose con las palabras de la Torá, porque incluso otro de los problemas es que el hebreo en el mundo gentil es algo bastante denigrado y bastante rechazado, pero es la forma en que Akadosh Baruj Hu se expresa, es el lenguaje divino. Y más todavía, no es el hebreo moderno, que el hebreo moderno está un poco cambiado y agregado palabras extranjeras y reglas de Dikduk, reglas ortográficas y me olvidé esa palabra, de las reglas no de escritura, sino Dikduk, quiere decir gramática, sí. Las reglas gramaticales del hebreo moderno son un poco diferentes, aunque están basados en la Shona Kodesh, en la lengua sagrada de la Torah. Pero este es un ejemplo también de lo que es una parábola. Una parábola es una traducción. Nosotros somos traductores constantemente. Estamos traduciendo lo que hay al idioma de la Jochma y el idioma de la Jochma al idioma de la Binah y al idioma del Gesed, de Geburah. Cada una de esos recipientes que son las Sefirot están transmitiendo a través de la conexión entre cada una de ellas. Esa conexión son los Tzinorot o conductos de que hablábamos antes. Cada una tiene que hacer una traducción de un idioma a otro. El idioma del Gesed no es el mismo que el idioma de la Geburah. Entonces, constantemente hay que estar refinándose. Entonces, cuando más refinado está, más la traducción es más correcta y la oración o la acción sale más exacta. Entonces, tendríamos que empezar diciendo que tienen que tomarlo como algo correcto, algo bueno. Cosa en castellano, cuando nos referimos a una persona y decimos que es una cosa, la estamos denigrando. Pero la palabra de Dios, la Torá, en relación a lo que es la esencia, su esencia, es una cosa. Dvar significa que la palabra es una extensión, no es la esencia de Dios. Así como lo que nosotros decimos no somos nosotros, no es nuestra esencia, simplemente es una revelación de lo que estamos adentro, es la luz que sale de nuestra esencia. Entonces, eso que sale de nosotros, si no está la esencia, si no estamos nosotros, deja de existir. Entonces, en ese sentido, es una cosa, es un objeto. Ahora,
si nosotros nos referimos a la Torá, como la Torá es la voluntad de Dios, es la sabiduría de Dios, y en Dios es todo uno, no existe separación. Entonces, desde el punto de vista de Dios, en realidad no es una cosa, sino que es parte de su propia esencia, así como somos nosotros y todas las cosas creadas. Pero desde el punto de vista nuestro, o sea, como esto está escrito en el lenguaje de la Torá, desde el punto de vista nuestro es Dabar. Dabar es una palabra, es un verbo, es una expresión, y si nosotros la separamos, como está escrita en el lenguaje humano, entonces tenemos que decir que, para que nosotros la entendemos, está muy lejos de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué significa? Nuevamente, lo que nosotros percibimos a través de eso no tiene nada que ver con lo que es la verdadera realidad. La esencia infinita de Dios no tiene nada que ver con el ejemplo que estamos dando. Entonces, eso nos enseña que cuando nosotros nos referimos a Dios y queremos conocerlo a través de su palabra, tenemos que tomar su palabra estricta tal como es, pero saber que no la podemos interpretar de acuerdo a nuestros buen saber y entender, sino que tenemos que conectarnos con el tzadik de la generación, con los sabios y con la palabra correcta, para saber de qué se trata, porque lo que sale de la boca de ellos es la verdadera palabra de HaKadosh Baruj Hu, pero siempre en lenguaje que nosotros podemos entender. Y el lenguaje que nosotros podemos entender no es el lenguaje de la verdad, sino que es el lenguaje de la mentira. Este mundo es casi todo, y cuando digo casi todo no es un 80%, sino que es un 99,9999% mentira, y una pequeña pizca de verdad. Así como el alma respecto al cuerpo no tiene peso, no tiene porcentaje que podamos comparar una cosa con otra, así la verdad en este mundo está oculta en montañas y universos de mentira, que es nuestro trabajo depurar. Y a eso se refiere el tema de depurar. Y por eso esta cosa está tan cerca de nosotros. ¿Por qué nos tienen que decir que está cerca de nosotros? Porque para nuestra percepción está muy alejada. Entonces, aparentemente estamos pasando 3 clases sobre este versículo. Podríamos estar posiblemente un año hablando de este versículo y de los conceptos que implica, pero vamos a tratar de seguir adelante y ver todas las cosas que nos quiere explicar el Rebbe en este libro. Les quiero decir, ya faltan pocos minutos para terminar la clase y en 15 minutos vamos a terminar porque luego tenemos la otra clase de Benei Noach. Pero les quiero decir que es importante que este libro impreso esté en la casa de ustedes, posiblemente alguno de ustedes ya lo tenga, pero estamos en tratativas con la editorial en Buenos Aires que se llama Keot Lubavitch, Argentina, con nuestros amigos de allí, que el director, el rabino Nathan Grumblat, fue uno de mis maestros cuando comencé a estudiar la Torah. Estamos en tratativas para que las personas que vayan dirigidas de parte nuestra tengan un descuento en la compra del libro. Y además, estamos en tratativas para que esta editorial venda nuestros libros y aparte los publique. O sea, nosotros les vamos a dar el material y ellos van a publicar los libros para que a través de su sistema de difusión, de venta, todos los libros que tenemos preparados, el Rav Ginsburg escribió muchos libros y ya tenemos varios traducidos esperando que salgan a la luz.
Entonces, de esa manera también ustedes se van a beneficiar de ver todos los libros que tiene Rav Ginsburg traducidos al castellano. Por otro lado, les quiero decir que para poder hacer que estos libros salgan a la luz, necesitamos dedicarnos muchas horas, yo y nuestro equipo de traductores, para trabajar, y necesitamos donantes, necesitamos sponsors que colaboren con la traducción y publicación de estos libros. Entonces, ahora, como esto es una primicia que les estoy diciendo, entonces quiero que ustedes sean los primeros en saber que estamos juntando dinero para poder terminar las traducciones y revisaciones de estos libros y hacer que todos estos libros salgan a la luz. Y los que donen dinero van a figurar en las dedicatorias de los libros impresos, si cada uno lo desea, sí. Y aparte va a recibir libros de música, los libros cuando estén impresos, CD con la música de Rav Ginsburg, y también Mezuzot y Megilot, de acuerdo al importe de la donación, por supuesto. Queremos decirles también que tenemos un equipo de Sofrim, de escribas, que están escribiendo Mezuzot y también Megilat Esther. Ahora ya dentro de 3 meses llega Purim, Tevet, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. En 3 meses llega la fiesta de Purim, donde leemos la Megilá. Entonces vamos a poner a la venta Megilat Esther. Como se tarda tiempo en escribirla, entonces no vamos a tener a la disposición demasiadas, pero posiblemente 4 o 5 vamos a llegar a escribir hasta Purim, y queremos ponerlo a disposición de ustedes, todas estas cosas, con la bendición del Rabino Ginsburg, y que el dinero que ustedes van a aportar para comprar o para donar para la realización de todos estos proyectos va a ser utilizado en beneficio de todos y va a traer una bendición enorme a los que lo compartan. Si hay problemas con el formulario para donar, voy a fijarme qué es lo que está sucediendo, pero de todas maneras los que quieren donar y tienen problemas, por favor escríbanos y vamos a ver de qué manera se puede solucionar. Estamos recibiendo donaciones a través del sistema en línea, pero posiblemente alguno puede llegar a tener problemas con eso. ¿Qué más les quería decir? Otra primicia es que estamos tratando de llevar a Rav Ginsburg a distintos países, así como estuvo en Chile hace un par de meses y fue un éxito muy grande. Estamos tratando de que vaya a España y a otros países de Sudamérica, México, a Colombia, a Brasil, a Argentina. Entonces queremos que a través de ustedes se difunda esto, y esta difusión es parte del trabajo que dijimos antes de difusión de la Torá del Baal Shem Tov, así que en la medida que ustedes colaboren y apoyen y difundan todas estas cosas, están trabajando tal cual en la difusión de los manantiales del Baal Shem Tov y la llegada del Mashiach.
Y algo que tenemos planeado desde hace bastante tiempo, pero todavía no tuvimos tiempo y oportunidad para dedicarnos como corresponde. Queremos darle otra novedad más a los que estamos acá en el curso de Tania, y es que en el Jodesh Nisan, el mes de la redención de Mitzrayim, donde está Pesach, se cumplen 10 años del inicio de la dimensión interior en castellano, de la parte habla hispana. Perdón, yo aumenté 15 minutos en la clase, pero no era mi intención, así que bueno, posiblemente yo me vaya en determinado momento, ustedes van a seguir chateando. Se cumplen 10 años en que el Rav Ginsburg nos invitó y nos instruyó para que comencemos a traducir toda la obra al castellano. Durante estos 10 años pasaron muchas cosas, tuvimos épocas en que nos dedicamos más, nos dedicamos menos, pero estos últimos 2 años estamos dedicándonos a full, 100% a llevar la obra de Rav Ginsburg en la modesta medida de nuestras posibilidades. Y queremos hacer un seminario en Israel con toda la gente que quiera acercarse a nosotros. Shalom Aleichem, Alfonso, estamos siempre en contacto contigo y bueno, la clase en definitiva ha terminado, estamos dando algunas novedades que luego las vamos a volver a repetir. Shalom Aleichem. Entonces, a partir de la semana que viene vamos a tratar de llevar todas estas novedades a la práctica. Estamos teniendo algunos alumnos en distintos países que están trabajando en forma concreta para armar centros de difusión de la dimensión interior de la Torá de Galeinai en sus países, ya sea Benei Noach, Anusim, judíos, trabajando todos juntos. Incluso en Israel somos varios, y cada vez se va formando una comunidad más grande de gente, aunque en las clases a veces no aparecen todos los que están inscriptos. Sabemos que en cada clase hay más de 30 40 personas que participan, ya sea en directo o en diferido. Es posible armar centros en todos los países. El asunto es armar una estructura y gente que tenga la capacidad de transmitir estas enseñanzas de la forma más fiel posible. Entonces, quiero saludarlos ahora y decirles que estamos armando un nuevo web. Todavía está en pañales y casi no hay nada, pero todavía no quiero que lo difundan, pero ustedes que están con nosotros ahora, quiero que vayan viendo cómo va creciendo, y también para que ustedes noten la importancia de lo que está sucediendo estos últimos tiempos en Galeinai. El web nuestro se llama dimensiones.org y estamos armando un nuevo web de Benei Noach que se llama 7 dimensiones, con un muchacho que vive en Perú, un Ben Noach que está muy compenetrado, hace varios años que está estudiando y activando para
concientizar a los Benei Noach, a los gentiles, en cumplir los 7 preceptos, y cuando hizo contacto con nosotros y captó la dimensión interior de los 7 preceptos y de la Torá, quedó muy impresionado y se ha volcado completamente a la difusión de nuestra Santa Torá y la dimensión interior, de acuerdo con las enseñanzas de Rav Ginsburg. Entonces, todos los que estén dispuestos a colaborar, por favor, pónganse en contacto con nosotros, ya sea a través de Josefina en cursosgalinai@gmail.com o a spanish.inner.org. Ustedes ya conocen nuestras direcciones, están en el web. Y entonces van a comprender que cuando uno colabora, y sobre todo con el estudio de la Torá en la tierra de Israel, se ven maravillas en la vida personal y cambios que uno no esperaba. Esto lo digo por mi propia experiencia como donante, y también por la experiencia de los que nos están apoyando en este momento. Pero necesitamos que sean muchos más. Necesitamos que cada uno de ustedes se transforme en difusores, y como dice el Rebbe, cada uno tiene que ser un millonario, tiene que ser una persona rica, no para vivir de los lujos de este mundo, sino para apoyar la difusión de la Torá del Baal Shem Tov y traer al Mashiach ahora. Entonces, vamos a culminar esta clase con la bendición para todos ustedes de que tengan bendición en todos los aspectos de su vida, ustedes, su familia y todas las personas que los rodean, y que vean alrededor de ustedes cómo el aire se purifica, cómo las personas cambian y nos miran de otra manera, como explicamos en la clase anterior acerca de Yosef Atzadik, que nos habla de esta perashá. Que vean cómo sus vidas van teniendo una motivación y una finalidad superior que los hace ponerse por encima de los problemas y las vicisitudes de este mundo material, y van viendo a las personas que los rodean con otros ojos, como criaturas de Dios que fueron puestas aquí para una finalidad. Entonces, en vez de competir o de temerles, simplemente son compañeros en este trabajo del estudio de la Torá, en este trabajo de refinar el mundo y a uno mismo para ser un verdadero sirviente de HaKadosh Baruj Hu, y que esa bendición que viene en este momento desde la tierra de Israel se produzca ya mismo y en todos los aspectos de vuestra vida, para darle Nachat Ruach, para darle placer y orgullo a Kadosh Baruj Hu de haber creado el mundo y de haber puesto al hombre encima de la creación para que la dirija y la lleve a su realización final. Lejaim, Lejaim. Hoy se prende la 7ª vela de Hanukkah, mañana la última antes de Shabbat, así que invito a todos ustedes y los que no prendieron hasta ahora que prendan el candelabro como una forma de llevar la luz a todo el mundo. Que tengan un Shabbat Shalom. Hoy es
Rosh Chodesh Tevet. En este momento es Aleph, por lo menos en Israel. Ustedes todavía están en el primer día de Rosh Chodesh, el 30 de Kislev. Es el primer día de Rosh Chodesh Tevet. Nosotros estamos aquí en Aleph Tevet. La cualidad de Chodesh Tevet es la ira, el enojo. Entonces, como todo tiene un aspecto positivo, tenemos que aplicar nuestra ira en contra de nuestro instinto que nos impide servir a Dios como corresponde y utilizar el Gesed para enfrentarnos a nuestras personas y a Kadosh Baruj Hu. Entonces, que tengan un buen mes, que tengan un Shabbat Shalom, y los espero a todos ustedes en la próxima clase en unos minutos de Benay Noach, y el domingo en las clases de Hasidut y Hebreo. Lejaim, salud a todos, bendiciones, Shalom Aleichem. Los dejo los 10 minutos que quedan chateando entre ustedes. No voy a cerrar la clase, pero sí voy a cortar la cámara y el audio, así que Lejaim. Yo no sé si saliendo de esta pantalla también ustedes se quedan sin transmisión o pueden seguir, posiblemente puedan seguir, así que voy a cortar la transmisión ahora. Gracias Josefina. Josefina es una persona muy especial que nos está apoyando en todo, y pónganse en contacto con ella y va a estar encantada de ayudarlos en lo que necesiten. Por favor, Josefina, si le puedes ayudar a Berta Finkelstein. Ok. Shalom Aleichem. להתראות. כי השם אלוקיך